Buenas familia, bienvenido un día más a mi canal. Hace varios días que tenía muchas ganas de ver el vídeo que vamos a ver a continuación. Hoy me he decidido, pero antes de verlo yo solo, prefiero compartirlo con ustedes y reaccionar a ese cambio físico tan importante que ha dado nuestro querido Ibai Llanos. La verdad que me siento muy identificado. Yo no he estado en esos niveles de obesidad que estuvo él en su momento, pesando casi 160 kilos. Yo solo llegué a los 116 con 1,79 de altura, pero debido al pedazo de cambio que ha hecho y al ejemplo que ha sido para todos nosotros y los que hemos estado en una situación similar, qué menos que darle esta visibilidad que él no necesita con toda la comunidad que tiene y todo lo que ha logrado. Pero bueno, vamos a compartirlo, vamos a verlo y espero que me sorprenda como creo que nos va a sorprender. Así que chicos, dicho esto, pasamos a la reacción. Vamos a darle el me gusta clásico, vamos a suscribirme porque creo que este hombre está haciendo un trabajo maravilloso. Y bueno, a darle. Estas fueron las palabras de Ibai después de haber intentado una vez más bajar de peso. No es tan sencillo. Sí que es cierto que hay gente muy cruel que sobrepasa los límites con el tema del sobrepeso y haciendo bromas de que tendrás mucho dinero pero te mueres el año que viene. Y a veces no es fácil, tío. Tú te sientes ridículo. Es que la verdad que los haters, de verdad, yo siempre me guío por una frase que me marcó muchísimo y que a partir de ahí la he llevado como un mantra personal, y es que no recibas críticas de quien no recibirías un consejo. Pero sí que es verdad que depende del punto en el día en el que estés, de lo que hayas vivido y de lo que estés viviendo, algún comentario puede romper esa seguridad tan heavy que puedas llegar a tener. Y la verdad que hay gente muy, muy, muy dura. Como ser humano. Después de un par de veces de haber publicado sus intentos de bajar de peso, muchas personas comenzaron a dejar de creer que podría lograrlo. Y en lugar de apoyo, comenzaron a lanzar comentarios hirientes burlándose de que no tenía suficiente fuerza de voluntad. Las palabras en el podcast son declaraciones muy contundentes, pero Ibai no piensa darse por vencido, pues no me quiero imaginar lo que habrá sentido esto. Lo que habrá sentido Ibai después de tener tanto alcance, tanta capacidad de llegar a tanta gente y sabiendo la cantidad de personas con poca razón, con poco sentido de la empatía, con esas ganas de pagar sus frustraciones con el resto de personas, y sobre todo cuando llegan a perfiles que se exponen tanto como es el caso de Ibai. Y cuando estás pasando por una situación tan complicada a nivel mental, porque al final el físico muchas veces es el reflejo del alma, el reflejo del desorden, de esas capacidades de no gestionar ciertas frustraciones, ciertas heridas del pasado, tiene que haber sido completamente duro. Tiene un poco más por dar. Después de este podcast lo intentó una última vez en un viaje de entrenamiento, dieta y esfuerzo que culminó en 8 días de caminatas diarias para completar el Camino de Santiago, uno de los retos más grandes que había hecho hasta ese momento. Y cuando vi cómo terminó esto, me conmovió en lo más profundo. El 26 de marzo... Eso fue precioso. La verdad que ese momento que se me ponen los pelos de punta. 1995, en un pueblo al norte de España, nace Ibai Llanos Garatea. Un niño alegre e inquieto al que no le gusta mucho la escuela, pero sí el fútbol. Desde pequeño se vuelve fan del Athletic de Bilbao y del Real Madrid. Sigue cerca la Liga Española y la Champions. Y no solo lo disfruta como espectador, también como jugador. A los Ese no es Ander, su amigo. ¿Es que sí? 6 años entra al equipo escolar, donde conoce a la que será una de sus más grandes amistades, Ander Cortés. Lo que más le atrae del fútbol es la forma en que comentaristas como Manolo Lama y Andrés Montes narran los partidos, con tanta pasión y emoción que logran que el público lo siente igual. Y de ahí la capacidad que sacó como caster. Brutal, brutal. Además,
Tienen muchas similitudes en su manera de hacerlo. Por eso no se pierde un solo capítulo de Carrusel Deportivo, un programa donde los comentaristas bromean y dejan el corazón en las narraciones. Pero esta infancia recibe un golpe duro en 2008, cuando una crisis económica mundial sacude al mundo entero, incluido España. Muchas empresas quiebran, la economía se frena y familias enteras empiezan a batallar para llegar a fin de mes, incluida la familia Llano. Qué momento tan duro, ¿eh? Tengo tantos recuerdos de gente que cayó en esa época. Nosotros mismos como empresa tuvimos que tomar ciertas determinaciones que gracias a Dios ejecutamos bien y no nos afectó tanto como al resto. Pero qué momentos más duros. Las deudas comienzan a acumularse, el dinero comienza a escasear, los bancos no paran de llamar al padre para cobrar y todo este estrés comienza a perjudicar la relación de sus padres. Hasta que un día, el amor, cansado de resistir, se rinde. Cuando Ibai tiene alrededor de 13 años, sus padres toman la decisión de tomar caminos diferentes. Este es un momento oscuro en la vida de Ibai, quien después de ese suceso se siente completamente perdido. No tiene dinero para salir con sus amigos y la situación que vive en casa es complicada, pero afortunadamente encuentra un refugio que lo mantiene ocupado. Y son los videojuegos, especialmente Call of Duty, juego en el que pasa tardes enteras divirtiéndose con sus amigos, entre ellos el buen Ander. Todo esto ocurre entre... ¿Cómo le hizo despegar, eh? El refugiarse en este juego, probablemente para superar lo duro de la situación de sus padres, creo que ha sido un punto de inflexión en su vida que le hizo despegar como un cohete. 2010 y 2011, cuando en YouTube empiezan a ganar fuerza los gameplays comentados, o sea, grabar una partida mientras el jugador narra o reacciona a lo que pasa, algo muy parecido a lo que hacen los comentaristas deportivos que tanto le fascinan a Ibai. Con su afición por los videojuegos y la narración, Ibai se anima a probar suerte y abre junto a sus amigos un canal de Call of Duty Modern Warfare 2. Para ese momento, Ibai seguía siendo un chico muy activo. Intenta probar fútbol 11, pero digamos que no le encanta. Además, por esas fechas, conoció el videojuego League of Legends. Tuvo un fuerte esguince de tobillo y ya se encontraba cansado de haber hecho deporte con intensidad toda su vida. Una combinación de factores que dieron como resultado que dejara de ejercitarse por completo. Una decisión que tendrá repercusiones a largo plazo. El cojín de Gref es la leche. Los primeros videos casi no tienen visitas, Ibai y sus amigos disfrutan haciéndolos. Pero el contenido cambia cuando un día Ibai y Ander comentan una partida de League of Legends mientras un amigo juega. A pesar de que este pierde, la narración resulta tan divertida que su amigo le sugiere hacerlo más seguido. Así comienzan a narrar de forma amateur partidas en el nivel bronce, la división más baja del juego en ese momento. Los jugadores son pésimos, pero la manera en que Ibai y Ander cuentan cada jugada hace que partidas malas se vuelvan entretenidas. Todo esto en Twitch. Tal cual, Tal cual. Una plataforma de transmisiones en vivo. Y cuando Ibai cumple 19 años, se topa con un anuncio que marcará su destino. La Liga de Videojuegos Profesional de España busca narradores para League of Legends. Así que él, junto con Ander, se presentan al casting el último día. Y para su sorpresa, son seleccionados. Su primera experiencia con la LVP, la Liga de Videojuegos más importante de España, llega en agosto de 2014, cuando Ibai y Ander narran en línea una partida de League of Legends en la temporada 7. Pero todavía no conocen lo que es enfrentarse a un público en vivo. Ese invierno son elegidos para narrar el torneo Gamergy, su primer evento presencial. Al inicio los nervios se notan, pero poco a poco Ibai se suelta. Mejora con cada partida, atrapa la atención de la gente y hasta se anima a lanzar un par de bromas. Además de ganar experiencia, ese día conoce a Ernesto Folch, mejor conocido como Barbecue, y a Antonio Pino, uno de los mejores jugadores de la LVP. Los que le han acompañado a partir de ahí en toda su carrera. Qué importantes son las amistades y el conocer a gente en el camino, Conocido como Reven. Se lleva muy bien con ambos, lo que da inicio a una amistad para toda la vida. Gracias al potencial que Ibai demuestra, la LVP le ofrece convertirse en comentarista de tiempo completo en la Superliga, la principal competencia de League of Legends en España. A diferencia de antes, ahora narraría a los mejores jugadores del país, pero la oportunidad viene con un costo alto. Para unirse a la LVP debe mudarse a Barcelona, o sea, dejar atrás Bilbao.
a su familia y a sus amigos. No es una decisión sencilla. Tiene solo 19 años y es muy apegado a los suyos. Aún así, sabe que debe dar el paso y acepta la oferta. A comienzos de año, Ibai se muda para dedicarse por completo a ser comentarista. Narra en la Superliga y también en las retransmisiones de la League Championship Series, la liga profesional más importante de Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, algo muy complicado está por suceder en su vida. Ibai cuenta que un mal día decide ir a comer a un restaurante. Todo marchaba bien hasta que repentinamente comienza a sentir que se ahoga. Por más que lo intenta, no puede respirar. Y cuando tratan de ayudarlo, se dan cuenta de que no hay nada en su garganta. Ese sentimiento de asfixia en realidad se debió a un... Qué duras son las crisis de pánico, ¿eh? Yo solo he tenido una en mi vida cuando falleció un primo mío con 41 años. Fue algo dramático. Fue algo durísimo, además con 2 niños en el mundo, muy pequeñitos, que volvían de dar un paseo y se lo encontraron ahí. Además, revisando unas fotos familiares. Fue algo es que lo veo pues a partir de ahí era algo que no esperaba y era algo que obviamente antinatural, ¿no? Una persona de buenas a primeras que con 41 años, en la flor de la vida, deja este plano. Y no supe cómo gestionarlo. No sabía respirar. Sentía una presión en el brazo que no me dejaba levantarme de la silla. Y fue un punto de inflexión para empezar a cambiar hábitos en mi vida, a darle la importancia que realmente tiene cada cosa, a establecer un orden de prioridades correcta, darle la prioridad a lo que tiene la prioridad. Pero bueno, más allá de mi experiencia, cualquier crisis de pánico es heavy, muy heavy. Y sobre todo me imagino que ya en estos niveles en los que Ibai se expone a tantos seguidores, que es referencia para tanta gente, que da lugar a que lleguen opiniones de gente que ni conoces y no una, sino muchísimas, diariamente, pues da lugar a que o tienes muy buen estipulado este constructo mental, esa salud mental, o es muy difícil de gestionar, muy, muy difícil de gestionar. Así que empatizo muchísimo, muchísimo. Ataque de pánico. Desde que llegó a Barcelona, la vida no ha sido fácil. La distancia de su familia, el peso de las nuevas responsabilidades como caster y la exposición al público empiezan a pasarle factura. Pero de momento, él no sabe que se trata de un problema psicológico. Lo único que sabe es que cada vez se siente peor. Tanto así que opta por quedarse en casa siempre que puede, porque salir lo abruma. Cuenta que era consciente de que la gente en la calle no lo reconocía, pero desde que empezó a narrar con la LVP sentía que lo observaban todo el tiempo. La ansiedad crece, acompañada de adormecimiento en los brazos y arritmias, lo que lo lleva... Luego tienes una ligera manía persecutoria en este punto, obviamente, de no tener una comunidad tan grande a estar reconocido a nivel nacional, bueno, prácticamente todo el mundo, pero hasta a nivel mundial. Es que piensas que en todos lados te están vigilando, te están persiguiendo. Tiene que ser duro, muy duro. A visitar a un médico. Este le asegura que no tiene nada físico, pero tampoco le explica que se trata de un tema mental, aumentando su preocupación. Pero para la fortuna del chico, termina encontrando la explicación a sus malestares. Y esto es que ha comenzado a padecer de ansiedad y ataques de pánico. Cuando se entera de su diagnóstico, se obsesiona un poco con el tema y pasa sus ratos libres buscando testimonios en internet de otras personas que han pasado por algo similar. Esto lo tranquiliza un poco, pues ahora sabe que no se va a morir y que no está solo. Posteriormente, comienza a ir a terapia para aprender a gestionar esos ataques y logra
mantenerlos bajo control. A pesar de todo esto, Ibai le sigue poniendo un empeño increíble a su trabajo y logra mantener todo esto escondido mientras castea. Con el tiempo en terapia, Ibai logra estar mucho mejor y eso también se refleja en su trabajo como comentarista. Su narración siempre fue apasionada, pero ahora el humor y la emoción aparecen con más naturalidad. Ese mismo año, la LVP le pide que abra una cuenta de Twitter para compartir los enlaces de las partidas que narra. Al principio solo publica eso, pero poco a poco comparte otro tipo de cosas. Una de las primeras veces que vemos este nuevo lado suyo es en un video. Ese clip fue buenísimo, el de la bata. Me acuerdo que lo tengo tan fresco. Que me reí lo más grande, tío. Es que le ponía una pasión, donde con voz de comentarista de fútbol le da una mala noticia a su madre de que reprobó una materia. El tweet se viraliza y a partir de entonces Ibai continúa subiendo cada vez más seguido este tipo de contenido. Por ejemplo, otro video que se hace muy viral es un clip de él narrando a manera de comentarista de deportes cómo se tiende una cama. Mientras tanto, su carrera como comentarista sigue en ascenso y en el Campeonato Mundial de League of Legends de 2016 nos regala uno de los momentos más recordados de toda la historia de la LVP y del casteo del League en habla hispana. El enfrentamiento de Rox contra G2. La partida fluía con naturalidad mientras Ibai narraba lo que sucedía. Sin embargo, cuando el minuto 33 de la partida llega, Rox le da la vuelta a la teamfight y elimina al equipo enemigo de una forma aplastante. La pasión de Ibai se apodera de él y no puede evitar gritar: ¡Son robots! ¡Son robots! Este clip se vuelve viral y corona a Ibai como uno de los mejores. Es que te daba la sensación de que era la final de la Champions o la final del Mundial. Es que le mete una pasión a los casteos que se te eriza el cuerpo. Tú, sí, tú. Dale al like que no te cuesta nada. Poquito. Casters de todas las regiones de League. Además, le da aún más visibilidad a los mundiales en la comunidad de habla hispana, por lo que en el siguiente mundial toda la comunidad de League se reúne, sí, para ver las partidas, pero sobre todo para verlas narradas por el buen Ibai. Por eso mismo mucha gente está expectante para la narración del siguiente año, y es precisamente en ese mundial del 2017 donde la magia vuelve a suceder. Ahora el equipo SKT hace una teamfight arrolladora en contra de EDG, lo que hace que Ibai una vez más comience a gritar: ¡Son robots! ¡Son robots! Este es un momento icónico en el mundo de League of Legends, tanto así que años más tarde sería incluido en la ceremonia de apertura de la final mundial de 2023. El siguiente año, Ibai cumple uno de sus sueños cuando lo invitan como comentarista al partido entre el Atlético de su natal Bilbao y el Barcelona. Esto marca la primera vez que narra un partido de fútbol profesional, pero no la última. Además de este gran logro, Ibai continúa creciendo en redes. Se da cuenta de que puede hacer cualquier cosa entretenida mediante su narración, así que continúa. Es que es el vivo ejemplo de la constancia, la determinación y el enfoque. Es que es una pasada como dando pasito a pasito, llega por vocación y por pasión de la nada a lo que veremos en un rato. Es brutal, de verdad que es que todas mis felicitaciones, que aunque no las necesite, pero me veo en la obligación de hacerlo porque es el vivo ejemplo de que todo se puede. Ese camino. Narra desde algunas cosas competitivas como la final del Mundial de Tetris, donde hace que un juego relativamente simple se convierta en un espectáculo, hasta competencias de canicas en una pequeña pista y también carreras de obstáculos de perros, todo con la misma seriedad y carisma con la que podría narrar un partido de la FIFA. ¡Y qué rápido pasan los túneles! Este perro seguro que no le folla la pierna a su dueña. Este perro seguro que no se caga en casa como hace el mío, porque mirad qué bien está. Y precisamente es ese carisma lo que comienza a hacer que la gente se quede a seguirlo. Habla con tanta naturalidad que parece que estás escuchando a un amigo de toda la vida y eso hace que su contenido conecte aún más. El ejemplo más claro de esto es uno de sus videos más... ¡Qué bueno! Me acuerdo, cómo hacía de profesor, qué grande. Virales, donde aparece en traje con un plumón en mano y hablando como si fuera el director técnico de algún equipo, con la intención de darte la estrategia y motivarte a aprobar tus exámenes. Y todos estos factores, especialmente el carisma, comienzan a hacer que quien ve a Ibai comience a sentir una especie de cercanía con él. Pero de eso hablaremos más adelante. Pues de momento, aunque de vez en cuando prende directo en Twitch, no es algo que haga sistemáticamente. En 2018, Ibai impulsa uno de sus proyectos. Oye, ¿cómo se parece el presentador de este vídeo a Juancho, el de la Reina del Flow,
proyectos más importantes hasta entonces. Durante el festival Fun and Serious de Bilbao, organiza un evento benéfico que reúne a youtubers, casters, streamers y entrenadores de League of Legends en un torneo presencial. Gracias a eso, logran recaudar 36,000 euros para la fundación Juega Terapia, dedicada a crear espacios de juego para niños hospitalizados con cáncer. Gracias a su creciente popularidad, en 2019 lanza su propio programa de televisión llamado Hoy No Se Sale, un late night de entrevistas y dinámicas con gente del mundo del entretenimiento y los videojuegos. Como hemos visto, la prioridad de Ibai siempre ha sido el trabajo. Esa dedicación le ha traído grandes resultados, pero también ha tenido un costo muy alto. Y ese es su salud. Desde hace años lidiaba con problemas con su peso, pero con el ritmo cada vez más intenso de su carrera, el problema se ha agravado. Además, parece ser una especie de círculo vicioso porque su profesión y la dinámica que la acompaña lo ha empujado a llevar una vida sedentaria y a tener malos hábitos. Si no está narrando una partida para la LVP, está en Twitch haciendo stream, subiendo contenido a redes o planeando los próximos videos. Pasa casi todo el día sentado frente a la computadora y por el poco tiempo que le queda disponible es más eficiente comprar comida rápida para poder seguir trabajando. Con el tiempo, el problema con su peso se convirtió en obesidad y la situación ha llegado al punto de causarle apnea del sueño, obligándolo a dormir con una máscara CPAP. Además, qué jodido es dormir con esa máquina, la CPAP. Tengo varios familiares, entre ellos mi padre, que ya no nos acompaña, falleció en el 24 de diciembre de 2022. Y estuvo muchos años usándola. Me acuerdo, suena como si estuviera despegando un F-18 aquello, entre eso y los ronquidos, porque obviamente quien la necesita no respira correctamente y de ahí los ronquidos y la apnea del sueño, que básicamente duerme pero no descansas. Es jodido, ¿eh? Es muy jodido. Y no solo jodido, sino la calidad de vida en el día a día se vuelve muy complicada. El descanso es tan sumamente importante que hasta que no vivimos malas noches no somos conscientes. Y me puedo imaginar cómo un chico de 20 y pico años, que ahora mismo no tengo clara la edad de Ibai, pero me imagino que rondará los 27, que en ese momento, con 24, con 25 años, estuviera viviendo esa etapa, me parece durísimo, ¿eh? ¿Cómo es posible que desde el otro lado de la pantalla veamos solo lo idílico, imaginemos todo lo bueno de la película, pero no seamos conscientes de la película completa, ¿eh? De todo el trabajo, de todo el esfuerzo y todos los problemas, todos los demonios internos que puede estar llegando a vivir una persona. Y la verdad que me alegra mucho ver en estos momentos documentales como este, porque te enseña la realidad sin filtros. Así que, bueno, vamos a seguir, no les voy a comer la cabeza, que ya es un vídeo largo y bueno, solo les invito a reflexionar. Su movilidad cada vez está más limitada. Ya empieza a tener problemas para atar sus agujetas y su autoestima también ha sufrido un duro golpe. Por esas razones, Ibai llega a la conclusión de que no puede seguir así y se propone tener un cambio físico, prometiendo a su comunidad que si no baja entre 10 y 15 kilos, saltará de un avión en paracaídas. Pero el paso del tiempo nos revela que esta fue una propuesta que no logró cumplir. Y lo más desalentador de todo es que cuando intenta buscar alguna compañía para cumplir su promesa y hacer el salto, descubre que pesa más de lo permitido por seguridad, por lo que no logra cumplir ninguna de sus promesas. Qué jodida todas las limitaciones que te pone la vida en este aspecto. Que las entiendo, las entiendo, porque van reguladas por seguridad o porque realmente los artilugios del día a día no se pueden hacer solo para un 0,5, un 1% de la población. Yo que me dedico al mundo de la empresa, pues entiendo que al final te tienes que dirigir a la generalidad,
a lo que hace que el segmento de la población dé viabilidad a tu negocio, a tu producto, a tu servicio. Pero te pones en la piel de ellos y obviamente te sientes incomprendido. Pero bueno, al final el mercado manda y no puedes bailar al son de todo el mundo por mucho que quisieras. Eso sí, antes de pasar de página, deja claro que no se dará por vencido en su camino hacia una mejor salud. En enero de 2020, una era llega a su fin cuando anuncia su salida de la LVP para enfocarse en un nuevo proyecto. Este nuevo proyecto lo anunció a través de un video en YouTube. Ahí vemos cómo va a ser una especie de entrevista. Entonces, el entrevistador gira en su silla y revela ser Carlos Ocelote Rodríguez, dueño de G2, quien le da la bienvenida al equipo. Qué gran salto en su carrera, ¿eh? Espectacular. Y merecida, pero hasta cada céntimo de euro que se ganó. De G2. G2 Esports es una organización profesional de deportes electrónicos y compiten en varios videojuegos, incluyendo League of Legends. Pero Ibai no es contratado para competir. Su trabajo es crear contenido, principalmente a través de Twitch. Pero no va solo. Ibai está acompañado de sus amigos Ander, Reven y Barbecue, quienes son ahora también sus compañeros de casa, pues la G2 les renta una gran casa a las afueras de Barcelona, para que sea más fácil para ellos crear contenido juntos. Con esto comienza una etapa muy linda en la vida de Ibai, pues pasa sus días y noches creando contenido junto a sus amigos. Pero estas buenas noticias vienen acompañadas de un suceso histórico que cambiará el mundo y la forma de consumir internet para siempre. Tan solo un mes después de su comienzo con la G2, la pandemia por COVID llega y el mundo entero entra en confinamiento. En consecuencia, los jóvenes que ya no pueden salir a socializar buscan otras formas de conexión o comunidad, y esto lo encuentran en internet. Claro que no es lo mismo hablar con alguien en persona a tener una pantalla de por medio, pero por el momento histórico tampoco se puede pedir mucho. Ver a otras personas en internet hablar o hacer cosas comienza a ser una especie de sustituto a socializar, y una de las plataformas que más comienzan a crecer en usuarios es Twitch, pues el que sean personas transmitiendo en directo da una sensación de cercanía aún más grande. Y da la casualidad que Ibai se encontraba haciendo el trabajo correcto en el momento correcto, sabiendo que mucha gente se encuentra sola y... Cómo impulsó la pandemia a millones de personas, ¿eh? Quien supo aprovechar el tren dio un salto estratosférico. Qué momento más duro para tantos y qué momentos más buenos para otros. Increíble. Pasando momentos duros, decide aportar su granito de arena, dando inicio a una temporada que hasta el día de hoy recuerda con cariño. En marzo de 2020, Ibai organiza junto al Banco Santander un torneo benéfico de FIFA 20 transmitido por Twitch, con el que recauda 180.000 euros para la lucha contra el coronavirus. Además, crea el Ibai Visión, su propia versión del concurso musical europeo para entretener a la gente durante la pandemia. Al mismo tiempo que organiza estos eventos, Ibai pasa sus días haciendo streams en donde junto a sus amigos juega de todo, desde juegos ya conocidos como Fortnite hasta unos más simples, pero en ocasiones más divertidos como Pinturillo. Ibai también comienza a subir sus streams a su canal de YouTube, lo que le ayuda a crecer su audiencia en esta plataforma, aumentando sus números de vistas y seguidores. Ahora, así como Ibai, muchos otros creadores comenzaron a poner empeño a hacer directos, lo que hizo aún más grande la comunidad, por lo que era normal que entre streamers se invitaran a charlar en sus transmisiones en vivo. Esto dio como resultado que Ibai comenzara a frecuentar en sus streams al freestyler argentino Papo. En una de sus charlas tiene una conversación a la que llamaron anécdotas de gordos. El video empieza con los dos asegurando que esta vez mantendrán una dieta estricta para bajar de peso. Después ambos comparten lo que... Qué competición, ¿eh? Que la recuerdo como si fuera ayer. Buenísima. Significa vivir con obesidad y cómo eso complica muchas cosas el día a día. Ahí cuentan que no es que quieran llevar un estilo de vida poco saludable, pero cambiar hábitos de alimentación que llevan tanto tiempo en sus vidas es muchísimo más difícil de lo que la gente cree. Esta conversación los motiva y un par de semanas después lanzan una apuesta. Ambos se comprometen a bajar de peso y llegar a 90 kilos o menos en el plazo de un año. Pero si alguno no lo consigue, tendrá que donar 30.000 euros al otro. Para Ibai empieza un periodo complicado. Tiene que cambiar de golpe muchos hábitos y aunque al inicio entrena con constancia, la comida es su talón de Aquiles. Pues aunque al principio se despide de todo lo que le encanta comer, más de una vez termina rompiendo la dieta. Qué grande el Valentín, ¿eh? Luego lo veremos, me imagino, pero... qué trabajazo, qué trabajazo. Bueno, aquí
Ahora lo vemos. Con el paso de los meses, Papo sigue adelgazando sin frenar. Ibai también arranca con buen ritmo, pero llega un momento en el que la báscula deja de moverse. Durante todo este tiempo, Ibai sigue haciendo directos casi a diario. Juega con otros streamers a Fall Guys, Monopoly, Uno, reacciona a videos de comida o a casas millonarias de Coreano Inmuebles e incluso... Me acuerdo lo de las casas millonarias, pedazo de casa que cabe en mi casa, dentro del baño, de la habitación de invitados, de una sola de las casas de esas. ¡Qué locura, De verdad, abre cajas misteriosas, pero lo que realmente marca esta etapa es el boom de Among Us. Como todos, se une a la fiebre del juego y pasa horas transmitiéndolo en Twitch, reuniendo a cientos de miles de personas y formando una comunidad muy especial. Gracias a esos streams, la comunidad de streamers de Twitch se hace aún más cercana. Su nombre comienza a sonar mucho más fuerte y se convierte en uno de los streamers con mayor crecimiento y popularidad en la plataforma. En medio de todo esto, Ibai anuncia una nueva sección en su canal de Twitch a la que llama Charlando Tranquilamente. La idea es invitar a figuras del deporte y celebridades para tener una plática relajada. Arranca fuerte con Gerard Piqué como primer invitado y la sección rápidamente se convierte en una de las favoritas del público. Esto en gran parte es gracias a que son pláticas mucho más casuales y relajadas a las que estamos acostumbrados a ver con celebridades de esos calibres. Entre los invitados están Ronaldinho, Rauw Alejandro, Ed Sheeran, Sergio Ramos y J Balvin. Incluso logra que C. Tangana vaya a su casa para charlar y jugar Among Us juntos, pero el inicio de algo aún más grande está por llegar. Y esto es la primera velada del año. Todo empieza en un stream de League of Legends cuando Reven y el Millor, otro streamer popular en Twitch, pierden una partida y entre bromas dicen que resolverán el problema a puños. Era solo un chiste, pero al llegar a Twitter la cosa explota más de lo esperado. Ibai lo ve y se le ocurre que podrían hacer esta broma algo real. Una pelea de boxeo amateur que pueden retransmitir por Twitch. Así invita a varios creadores de contenido para que se unan a la pelea, aunque el plato fuerte es la pelea entre Reven y el Millor, quienes se preparan físicamente para la ocasión. Pero montar un evento así no es nada sencillo, menos aún cuando todavía había restricciones por la pandemia, lo que complica todo el proceso. Aún con esas dificultades, Ibai no se rinde y tras semanas de preparación consigue que todo esté listo para la primera velada del año, celebrada el 26 de mayo de 2000. ¡Qué eventazo! Me encantó, sobre todo siendo el pionero, ¿no? Y el primero de todos los que han venido después. Pero lo recuerdo con un cariño, con una emoción brutal, pero brutal. 21 en Barcelona. Uno de los objetivos principales de Ibai es crear entretenimiento de calidad y esta no es la excepción. Además de la pelea entre Reven... Me sorprendió muchísimo Mr. Jagger, Pero qué pasada, Yo no me podría ni imaginar con todo el cachondeo con el que se toma la vida y ese sentido del humor tan personal y tan particular que pudiera dar tanta guerra y más a un deportista de toda la vida como es el Virus, que fue jugador de balonmano profesional. Me pareció, pero brutal. Qué potencia, y el Millor se llevan a cabo otros dos combates, uno entre Mr. Jagger y Virus y otro entre Future versus Torete, para aumentar el factor del espectáculo. Buah. Y Torete era una arrolladora, Eso era una máquina, era una pisonadora. Salía con una potencia y mantuvo un nivel, un ritmo en la pelea, pero que... Es que qué velada, Contacta a 3 artistas para que se presenten esa noche: Blon, Roju y Piezas. El resultado de todo este esfuerzo es un evento que resulta ser un rotundo éxito, convirtiéndose en el segundo directo más visto de la plataforma con más de 1.5 millones de espectadores. Entre streams y charlas continúan pasando los meses, hasta que llega el día en el que el plazo de la apuesta contra Papo termina. Después de un año, Papo e Ibai hacen un stream en el que Papo se pesa en directo, donde nos deja ver que ha logrado perder entre 40 y 45 kilos, cambiando radicalmente su vida y mejorando su salud. Un logro que Ibai le celebra con cariño. Sin embargo, la historia de Ibai es otra. Aunque consigue bajar... Qué puto crack el Papo, Qué crack. Cómo bajó constante, bien bajado. Cayó a tantos. De verdad. Ya se veía venir porque había un cambio notable en su aspecto físico, pero... Es que se me ponen los pelos como escarpias, de verdad. Increíble. Algunos buenos kilos. También he de decir que Ibai se debería haber sentido probablemente haciendo una reflexión interna. Jodido, ¿no? No porque sufriera celos, ni mucho menos, sino por el nivel de frustración
de otra batalla perdida, ¿no? Que todos los que hemos estado ahí, pues, conocemos también. Duro, es duro, ¿eh? No logra llegar a la meta. Aún así, cumple su palabra y le transfiere la enorme cantidad de 30.000 euros. Para este punto, Ibai ya buscaba dar pasos más grandes y eso implicaba hacer cambios difíciles. Aunque G2 le había dado mucho, en diciembre de 2021 decide dejar el equipo para formar el suyo propio junto a Gerard Piqué, a quien ya consideraba un gran amigo. Así nace Koi. Al mismo tiempo, sigue muy activo en Twitch y se une a Tortillaland, un roleplay de Minecraft creado por Auronplay y Perchita, donde participan decenas de streamers. Este proyecto funciona increíblemente bien, pues los creadores tienen muchísimo contenido y las interacciones entre ellos ayudan a fortalecer la comunidad y a que todos generen vistas y seguidores. Para terminar el año, Ibai despide al 2021 dando las campanadas de fin de año en su canal, acompañado de Ramón García, un presentador de la televisión española que ha dado las campanadas muchas veces ya. Ahí Ibai se para en un balcón frente al reloj de la Puerta del Sol en Madrid, donde muestran los momentos más... Estaba en un punto importante, ¿eh? Mira, es duro y sobre todo cuando vives de la imagen, el nivel de complejos que yo, por ejemplo, sentiría en ese punto sería terrible el exponerte cada vez que te presentas en una cámara. Probablemente ni miraría mis vídeos, ¿sabes? Complicado. Especiales del año de Ibai. Esta se convierte en su segunda transmisión más vista hasta el momento, por lo que a partir de este año las campanadas se convierten en una tradición en el canal. El año siguiente resulta aún mejor. El gran evento es la segunda edición de la velada del año, mucho más producida que la primera. Con las restricciones por COVID ya levantadas, Ibai consigue el pabellón olímpico de Badalona, con capacidad para 13.000 personas. La velada se celebra el 25 de junio y el salto de calidad es evidente. Se pasa de 3 a 5 peleas. El combate principal enfrenta a David Bustamante contra Mr. Jagger y también participan Ari Gameplays contra Paracetamor, Virus contra Momo, Carola contra Spursito y Luzu contra Lolito Fernández. Y por si esto no fuera suficiente, entre pelea y pelea, el espectáculo se completa con artistas como Rels B, Nicky Nicole, Duki, Quevedo y Bizarrap. La segunda velada del año rompe un récord histórico al convertirse en la transmisión más vista, alcanzando un total de 3.3 millones de espectadores. Ibai ha creado el evento más grande en Twitch, dejando una marca en la plataforma. Pero aunque en su vida profesional la ha estado rompiendo, en su vida personal es otra historia por completo. Para finales de este año, Ibai alcanza el peso más alto de toda su vida, más o menos 166 kilos. Y aunque hace unos años fracasó públicamente en 2 intentos para bajar de peso, sabe que no se puede dar por vencido. Para lograr su meta, esta vez hace las cosas un poco diferentes. Instala un gimnasio en su casa, asiste al nutriólogo y decide compartir este difícil proceso más abiertamente con sus seguidores, exponiéndose totalmente. Comparte su peso, su rutina de ejercicio, hasta lleva a su entrenador personal a su canal. Lo hace público con el objetivo de ser una motivación y apoyo para las personas que están atravesando por lo mismo. Ibai comienza con todo, entrenando sin falta y comiendo bien, pero después de algunos meses se desmotiva. Entre el trabajo y no ver los resultados que espera, afloja un poco el ritmo. Pero cuando la gente ve que no ha subido una actualización de su progreso en meses, a Ibai comienzan a llegarle comentarios, burlas y hasta insultos sobre la poca fuerza de voluntad que tiene y lo patético que es que no lo haya conseguido. Al poco tiempo tiene una aparición en el podcast The Wild Project, donde se sincera sobre lo verdaderamente difícil que es perder peso y habla con completa transparencia sobre la situación que está viviendo. Ahí cuenta que para una persona que lleva muchos años de su vida comiendo mal es muy complicado hacer cambios en los hábitos. Además cuenta que vivir con obesidad es despertarte cada día con dolor de cuerpo, de espalda, de rodillas y que la lucha mental también es muy complicada, pues como él mismo lo dice, te sientes ridículo como ser humano. Además, el haberse abierto de la forma en la que lo hizo le ha traído cosas buenas como motivar a otros, pero también muchas malas como los chistes, entre muchas comillas, y comentarios negativos. Tal cual, al final se vuelve todo un bucle, un círculo en el que tu frustración por no llegar al objetivo que tenías estipulado te lleva a recaer, a comer, a refugiarte, sumado a esos comentarios, a ese tal, pero Ibai lo ha demostrado de aquí para atrás y es un el vivo ejemplo de la realidad y de cómo de sus tropiezos vuelve a hacer esos impulsos para salir adelante. Pero esa bola, ese círculo en el que te retroalimentas y tal, es la condena de todos los que hemos estado en ese punto. Es esa mente de gordo que menciono muchas veces
la que nos lastra, la que nos persigue. Y hasta que no eres capaz de aceptarte, naturalizar y entender que eres una persona dependiente y que vives, vas a vivir toda tu vida como un drogadicto al que se refugia en las drogas para llegar a ese colocón y a esa dopamina inmediata, a ese evadirte de los problemas y a ese sentimiento de euforia momentánea, que luego la caída es el triple, porque llegas a un momento en el que ese mismo colocón te lamentas por haberlo aceptado y asumido, y llega un momento en el que ese es el punto para seguir otra vez a frustrarte, a arrepentirte y buscar otra vez ese colocón. Y es un círculo vicioso. Lo mismo nos pasa a los gordos con la comida. Tienes un periodo, un problema, una frustración, te refugias en ese atracón que te da esa dopamina, esa frustración, te arrepientes por haberte pegado el atracón y vuelves otra vez a la frustración que luego te lleva a otro atracón y así sucesivamente. Entonces tienes que aceptarte, tienes que quererte, tienes que llegar a entender tu situación para poner esas herramientas necesarias para poder lidiar con eso el resto de tu vida y poner solución. E Ibai es el vivo ejemplo de que se puede. Y ahora lo veremos, seguro. Pues no he terminado de ver el vídeo, no lo he visto, lo estoy viendo con ustedes, pero estoy seguro que lo vamos a ver. Y que es que se me ponen los pelos, la piel de gallina. Que es maravilloso. De algunas personas quienes aprovechan cualquier espacio para burlarse de él y recordarle que no lo ha logrado. Cuando tú adelgazas, peleas contra tus inseguridades, peleas contra los dolores, peleas contra los comentarios de la gente, y a veces no es fácil, tío. Sí que es cierto que hay gente muy cruel que sobrepasa los límites con el tema del sobrepeso y haciendo bromas de que tendrás mucho dinero pero te mueres el año que viene, tienes mucho dinero pero ya verás en 6 meses cuando tengas esta enfermedad. Son comentarios que te dejan un poco en shock por la malicia, por la maldad que tiene la gente, ¿no? O hay mucha gente que lo pasa mal mirándose al espejo, que se siente culpable por cómo es, ¿sabes? Y eso es una mierda, tío. ¿Por qué estar gordo es algo que te puede hacer llorar por cómo te trata la gente, ¿sabes? No, Ibai, es que estar obeso puede conllevar a problemas más graves, etcétera, etcétera. Estoy de acuerdo. O sea, ¿por qué le tienes que decir que se va a morir o hacerle bullying o decirle eres una vaca y repetírselo todo el rato? Qué importante es la asertividad. Se puede decir todo, pero intentando medir el impacto de las palabras. No hay que confundir transparencia con crueldad. Y hay que ser asertivo, empático, ponerte en los zapatos y en los pies de la otra persona. Que eso no quiere decir que le aplaudas y las apoyes malas conductas, pero hácelo saber con un poquito de elegancia, con un poquito de mano izquierda y de sensibilidad. Está gordo, sabe que está gordo, porque le cuesta levantarse de la cama, le cuesta atarse las zapatillas, se cansa subiendo escaleras, le cuesta ponerse el cinturón, no puede subir en ascensor con muchas personas, ya lo sabe. Pero tío, tú te sientes ridículo como ser humano. Tú vas al gimnasio, te cuesta hacer una sentadilla y luego ves a otro tío que hace, no sé, 24 flexiones. Detrás de un problema de sobrepeso, a veces vienen otros muchos más problemas que no comprendemos. Hay gente que empieza a comer mucho porque sus padres se han separado. Hay gente que empieza a comer mucho porque tiene una ansiedad brutal en el trabajo. Y eso a veces empieza a comer donuts y croissants para simplemente como olvidarse de los problemas. Que ese sobrepeso viene por otras cosas en su vida que no conocemos. Socialmente se tiende a pensar que si alguien tiene mucho peso es porque no se controla. Pero desde la psicología sabemos que no necesariamente es así y que esta es una de las creencias más dañinas actualmente, porque reduce algo complejo a un simple problema de voluntad. Y a ver, claramente la voluntad importa, pero está lejos de ser el factor principal. Primero tenemos a los factores genéticos, pues hay gente que acumula grasa con mayor facilidad o siente más hambre. Después el tema de los metabolismos, después el tema del ambiente, donde hoy es más fácil que nunca
tener acceso a comidas altamente calóricas. Otro factor que influye es el estilo de vida, donde hay gente que por su trabajo pueden tener malas condiciones de sueño o estar obligadas a pasar mucho tiempo sentadas. Pero uno de los más importantes también son los factores psicológicos. Como ya vimos a través de las propias palabras de Ibai, alguien que tiene obesidad, tener esta condición viene acompañado de un fuerte estigma social. No es como otras condiciones de salud mental en donde se respeta o se compadece a quien la padece. Por ejemplo, creo que sería muy difícil burlarse de alguien con depresión, con bulimia o con estrés postraumático. Pero con la obesidad parece ser otro tema. Los comentarios con burlas, miradas y prejuicios hacen que muchas personas se sientan juzgadas constantemente, lo que puede generar culpa, vergüenza, inseguridad y quizás en última instancia ansiedad. Lo paradójico es que esa ansiedad puede llevar a comer aún más, porque la comida funciona como un regulador emocional inmediato. Comer alimentos altos en calorías activan las áreas de nuestro cerebro que nos recompensan con un poco de dopamina y nos hacen sentir bien, por lo que da confort y calma esa ansiedad, lo que a la vez crea un ciclo vicioso en donde la comida te calma momentáneamente, pero después te hace sentir culpa por comer, aumenta tu peso, lo que a su vez te genera más ansiedad y recurres a la comida, reiniciando el ciclo. Y ojo, esto no es solo por la ansiedad causada por temas sociales, sino que puede tener origen en muchas otras fuentes de malestar mental. Puede ser el estrés crónico del trabajo, problemas familiares, rupturas amorosas, la soledad, traumas o heridas emocionales del pasado que nunca se elaboraron del todo. En muchos de estos casos, las sustancias pueden reconfortar o aliviar esas emociones difíciles de sostener y la comida puede funcionar como cualquier otra sustancia. Puede llenar el vacío o anestesiar el dolor. Así que por todo eso, no podemos reducir este problema a simplemente falta de fuerza de voluntad, porque en el fondo se trata de una estrategia de afrontamiento frente a un sufrimiento emocional que no encuentra otra salida. Y aunque esta sea una explicación, no es una condena. Pero eso ya lo veremos más adelante. A pesar de no haberlo logrado, Ibai sabe que este no es el fin del camino. Es tan solo un obstáculo que debe superar. Pero se toma un descanso de su régimen de ejercicio y de su dieta, pues la verdad es que se siente agotado mental y físicamente. En su lugar, enfoca sus energías a su carrera profesional, pues tiene varios proyectos muy importantes planeados para el 2023. A comienzos de año, Ibai se suma a un proyecto de su amigo Gerard Piqué, la Kings League, una liga de fútbol 7 en la que participa con su propio equipo, Porcinos FC. Pero el gran reto del año es la tercera edición de la velada del año, con el público esperando. Qué guapo estuvo y cómo la viví. Esta fue la primera velada a la que fui y fue increíble, increíble. De verdad, estaba además ahí a los pies del escenario, no se veía un carajo porque había tanta gente y el escenario es tan impresionante que estando debajo lo vives de otra manera. Si quieres disfrutar de la velada por los combates, por los conciertos, es mejor verla desde Twitch. Sinceramente tienen un sistema de audio y de sonido y de emisión enfocado al espectador, y de ahí los números que hacen. Pero el cómo la vives en vivo, ¡buah! ¡Qué pasada y qué espectáculo! ¡Qué espectáculo de verdad! Algo aún más grande, Ibai decide llevar el evento al Estadio Metropolitano de Madrid, con capacidad para 60,000 personas. Y esta jugada les sale muy bien, ya que en menos de una hora las entradas se agotan. El formato se mantiene, aunque ahora con más música, incluyendo María Becerra, Eladio Carrión, Quevedo, Fade y Ozuna. En el ring, los combates más vistos y populares son los de Marina Rivers contra Rivers, Fernán Flo contra Luzu y la pelea estelar entre Coscu contra Germán Garmendia. El resultado es histórico. La transmisión alcanza 3.5 millones de espectadores en Twitch, rompiendo el récord de audiencia de la propia plataforma. Aquí hay que hablar un poco sobre el canal de YouTube de Ibai, pues el contenido ha cambiado gradualmente. Además de subir algunos de sus streams, como la segunda temporada de Tortilla Land y videos reaccionando a una variedad de cosas, Ibai también sube más contenido relacionado con la Kings League, especialmente sobre su equipo Porcinos. Tras un año brillante, Ibai mantiene la racha con la cuarta edición de la velada del año, que esta vez se celebra en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, con capacidad para casi 80,000 personas. El resultado vuelve a ser histórico. La transmisión alcanza casi 4 millones de espectadores en Twitch. Por otro lado, aunque Ibai había dejado de subir contenido sobre su cambio físico, continuó entrenando a un ritmo mucho más tranquilo. Sin embargo, el 26 de junio de 2024, Ibai le hace una promesa a sus seguidores. Va a retomar su reto para bajar de peso, pero ahora sí va en serio. Y una vez más, las críticas no tardan en llegar. En los comentarios del video le sugieren que ya no publique nada porque ha fracasado muchas veces, que en unos meses volverá a sacar videos del día 1 y comentarios sarcásticos de
Lo dicho, no escuches críticas, de quien no escucharías un consejo. ¿Qué más da? Sigue, mira cómo siguió. Claro que sí, todo el mérito. Que esto ya parece una serie que va por temporadas. Estos comentarios, además de innecesarios, me parecen poco acertados, pues creo que no están contemplando algo importante. Mucha gente piensa que una recaída significa fracaso, cuando en realidad puede verse como un tropiezo dentro del camino de recuperación. En psicología de las adicciones solemos... Bravo. Claro que sí, hombre, claro que sí. ¿Quién nos ha tropezado? Pero la cuestión es que no te tropiezas y te quedas ahí tirado en el suelo, te levantas y sigues caminando. explicar que el cerebro, después de acostumbrarse por años a cierto estímulo o hábito, genera conexiones muy fuertes alrededor de esa conducta. Y romper con esos patrones requiere de tiempo, esfuerzo y paciencia. No estoy diciendo que el caso de Ibai tenga un componente adictivo, pues no todos los casos de obesidad lo tienen, ni soy su terapeuta. No obstante, en el caso de la obesidad, cuando sí hay un componente de adicción en la relación con la comida, también se dan recaídas a los hábitos anteriores como si de una sustancia se tratase. Pero lo importante está en cómo se maneja. Lo que decía yo con el drogadicto es que es el vivo ejemplo. Somos personas dependientes, tanto los gordos como los drogadictos y otros tantos. Es así y no pasa nada, no pasa nada. ¿Quién narices es perfecto? Pero lo importante es ser consciente y tener ganas de salir de ahí. El que se siga refugiando es porque no le ha llegado su camino, su momento. Pero si tienes de verdad ganas, acéptalo. Acéptalo, quiérete. Y para adelante, que te tropiezas, da igual. Pero al día siguiente te levantas. Y si no, en ese mismo día sí tienes fuerza. Lo importante es no salirse del camino y tener claro a dónde quieres llegar, tal cual. Maneja la recaída. Si se vive con culpa extrema y autocrítica, se corre el riesgo de abandonar el proceso. Pero si se entiende como una oportunidad para aprender qué la provocó, qué faltó de apoyo y qué emoción quizás no se gestionó, entonces se puede convertir en un paso más hacia adelante. Y al parecer justo eso está por suceder. Durante un año entero, Ibai sube cada día un video mostrando su entrenamiento constante. Pero lo ha dicho muchas veces. Más allá del cambio físico, su verdadera motivación es mejorar su calidad de vida. En sus actualizaciones de TikTok y YouTube vemos cómo entrena 4 veces por semana en el gimnasio, camina los demás días y en general busca un estilo de vida más activo. Y por lo que muestran sus videos, esta vez su progreso es mayor que en intentos anteriores. Después de varios meses de este nuevo estilo de vida, Ibai está listo para el siguiente reto. Va a completar el Camino de Santiago. Ibai se quiere enfrentar... Cómo se le notaba ya, ¿eh? Y qué ganas de continuar en ese momento, ya estaba ultra motivado. Este desafío porque es posiblemente el mayor reto al que se va a enfrentar en toda su vida hasta ese momento. Cuenta que hace meses caminar 165 kilómetros era impensable para alguien como él, pero quiere intentarlo. Además reconoce que el esfuerzo no te garantiza que lograrás tener éxito, pero piensa que es la única manera de lograr las cosas. Emprender esta aventura es para Ibai una manera de demostrarse a sí mismo. Qué curioso, ¿eh? Es 165 kilómetros. ¿Y cuál fue el punto máximo de peso? 165 kilos. A kilómetro por kilo de peso que le acompañó en su peor punto. Y es una manera de superar esa barrera emocional. No sé si llegó a interpretarlo, pero qué mensajes te manda la vida, ¿eh? Yo soy muy de creer en esas señales, en la energía, en el mundo espiritual. Y... de verdad, me parece una señal, algo bonito. Y si no, por lo menos te empuja a superarte. Que no importa cuántas veces te caigas, siempre te puedes volver a levantar. Ibai va acompañado de su entrenador personal, de su amigo el Shocas, también streamer, y del entrenador personal de Shocas. El camino está dividido en 8 secciones que deberán recorrer a lo largo de varios días. Después de 8 días de un recorrido agotador pero satisfactorio, el grupo llega a Santiago de Compostela. Pero antes de llegar a la catedral donde termina el peregrinaje, a Ibai y al Shocas se le unen cientos de personas que corean sus nombres y los acompañan los últimos metros del recorrido hasta llegar al objetivo final. Solo una pequeña muestra de esas millones de personas que le han tomado cariño y aprecio y que lo han acompañado en el camino de su carrera y de su pérdida de peso, cerrando con un emotivo broche de oro, una travesía
inolvidable. A finales de ese año sube un video a su canal en donde nos comparte los resultados hasta ahora. Gracias a una buena alimentación, el ejercicio y sobre todo a nunca tirar la toalla, en tan solo 6 meses logró perder 50 kilos y va por más. Podemos ver lo mucho que ha cambiado su vida. Ahora comienza todos sus días saliendo a caminar e incluso correr, algo que antes le era imposible por su peso. Pero ahora es como si fuera otra persona, pues dice que hasta ha aprendido a amar su tiempo en el gimnasio y sus caminatas. Y sí, sé que al inicio dije que la voluntad por sí misma no era suficiente, ni es el único factor, pero siempre será necesaria e importante, porque aunque no es el único paso, sí es el primero. Piénsalo, si ni siquiera hubiera voluntad, no habría intentos o deseos de cambios. Lo que me parece importante con la fuerza de voluntad es canalizarla bien. ¿Y eso cómo se vería? Pues quizás enfocándonos en trabajar los diferentes aspectos que sostienen la cosa que se quiere cambiar. Por ejemplo, el aspecto psicológico, yendo a terapia para ser consciente de lo que está en el fondo y descubrir qué emociones o experiencias nos están empujando a refugiarnos en hábitos dañinos. También encauzar esa voluntad a analizar nuestro entorno, porque muchas veces lo que nos rodea nos está condicionando más de lo que creemos. Y sobre todo aprender a tratarnos con menos dureza y con más compasión en el camino. Así que, aunque por sí sola la fuerza de voluntad no basta, es indispensable para lograrlo. Como dijo el propio Ibai antes de iniciar el Camino de Santiago, el esfuerzo no garantiza el éxito, pero es la única manera de lograr las cosas. Porque aunque nada asegure el resultado, una voluntad bien dirigida hace que lo que antes parecía imposible se vuelva mucho más alcanzable. Y viniendo de él, estas palabras se me hicieron fuertísimas, porque su historia es la de alguien que lo intentó muchas veces sin lograrlo, pero también es alguien que siguió levantándose después de cada caída. Y aquí también podemos extraer algo muy importante que nos puede servir a nosotros. No porque alguna vez hayamos intentado algo y no haya salido, significa que no puede salir en un diferente momento, porque cada momento diferente tiene circunstancias diferentes. Como por ejemplo, tú eres diferente, has aprendido del pasado y por lo tanto cada intento puede tener resultados diferentes. Creo que lo que queda quizás es trabajar los diferentes aspectos que hemos mencionado, aprender de las experiencias previas para así asegurarnos que cada intento sea mejor. Y por último, me parece que quizás lo más valiente que hizo Ibai fue exponer públicamente todo esto, documentarlo sabiendo que las críticas iban a llegar, tanto si lo lograba como si no, y eso hoy en día es muy raro de ver. Normalmente solo escuchamos las historias de éxito desde la perspectiva de quien ya alcanzó el objetivo. Muy pocas veces nos dejan ver tan de cerca la crudeza real de un proceso, con sus recaídas, sus dudas y sus batallas internas. Y sin embargo, eso fue lo que permitió que miles de personas lo acompañaran en el proceso, que empatizaran aún más con él y que encontraran inspiración en sus luchas. Pues me parece que muchos de nosotros vimos en él reflejadas muchas de nuestras propias batallas. Su pérdida de peso es solo una pequeña parte del cambio que ha implementado en su vida. Su motivación siempre fue mejorar su calidad de vida. Mira el punto, qué pasada, ¿eh? Cómo lo vimos antes en las campanadas y cómo está ahí. Es que es 2 Ibai. Aquí está a la mitad. Brutal, brutal. Y no solo eso, sino lo que dicen. Qué capacidad, qué valentía de afrontar todo esto desde el punto de partida y enseñándotelo y asumiendo y exponiéndose a las críticas. Es que es el vivo ejemplo, ¿eh? Y felicidades de corazón. Y ahora se da cuenta que para lograr esto necesita llevar un ritmo de trabajo más relajado que el que mantuvo por tantos años. Esto no significa que vaya a dejar de trabajar, pero sí que busca priorizar su salud. Por ejemplo, el 2024 es el primer año en mucho tiempo en el que no se da la bienvenida al año nuevo con las 12 campanadas en Twitch. En su lugar, decide pasar este momento en familia, por lo que regresa a su casa de la infancia para pasar las fiestas con sus padres y sus abuelos. Después de esto, Ibai hizo la 5ª velada del año, donde asistieron alrededor de 80,000 personas en físico y en la retransmisión estuvieron presentes más de 9 millones de personas. Ahora hace contenido más variado y que no se ha visto mucho en habla hispana, como detectores de mentiras y juegos de roles. Todo esto con su más saludable físico. Desde aquí, lo que me queda es reconocer la fortaleza que tuvo Ibai al hablarle al mundo con tanta honestidad. Así como él alguna vez encontró consuelo en los videos de personas que compartían su experiencia con la ansiedad, ahora fue él quien dio paz a muchos que atravesaban lo mismo que él, recordándoles que no estaban solos y que, así como él,
él, podrían comenzar a intentar cambiar las cosas. Y por eso, lo que me parece más inspirador no es tanto que haya logrado la transformación física, más bien fue todo el proceso que hubo para conseguirlo. Ese que demostró que no hay atajos ni garantías y que nadie está libre de tropezar. Pero mientras tengas la fuerza de seguir intentándolo, quizás siempre exista la posibilidad de que las cosas esta vez sean diferentes. Eso es. ¡Fua! De verdad que impresionante, de verdad que me ha llegado. Es de locos, de locos, de locos. De verdad que yo sé que no va a haber esto, pero Ibai, felicidades, tío. Felicidades de corazón porque te lo mereces, te lo has ganado. Cada céntimo de euro, cada éxito en tu vida ha sido después de un trabajazo, de un pedazo de trabajo y de esfuerzo y de sacrificio que solo tú te has llegado a trabajar, que solo tú has llegado a sacrificar y que me quito el sombrero ante ti, de verdad. Y ojalá sirvas de ejemplo para tantas personas porque es el único camino al éxito. El caerse y volverse a levantar, el echarle cojones a la vida y sacrificio, determinación, foco y tener claro cuál es el objetivo, que es realizarte, hacerlo bien, hacerlo con naturalidad, como siempre lo has hecho, y solo darte las gracias por tremendas enseñanzas. Un abrazo y sobre todo a Faridik, pedazo de trabajo. Este documental ha sido una obra de arte y cómo lo has enfocado, me quito también el sombrero. Chicos, nos vemos en el próximo vídeo. Me voy eufórico, me voy contento, me voy sorprendido y lo dicho, nos vemos en el siguiente vídeo.